Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo, un privilegio compartir la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook del Beneficios y por mi canal de YouTube, en el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perdón. Y bueno, le doy muchas gracias a Dios en Cristo Jesús por permitirme predicar nuevamente su evangelio. Le pido a Él que sea Él glorificándose por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo que me dé lo suyo y me lo va a saber, y por medio de este sermón suyo que soy, que Dios se lleve toda la gloria en esta enseñanza, en esta tarde y por los siglos de los siglos. Amén, amén. En Cristo Jesús. Le pido todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a estar en el día de hoy en Lucas 8 del 16 al 25. Vamos a estar en Lucas 8 del 16 al 25. Recordando que ayer vimos el servicio de las mujeres y la parábola del Salvador. Vimos como un grupo de mujeres le servía a mi Señor Jesús, es más, lo seguía junto con los apóstoles, sirviéndole en todo lo que necesitaba. Vimos como mi Señor Jesús se dedicaba a predicar su palabra, la palabra del reino de los cielos, el evangelio en aldea en aldea, y lo seguían obviamente sus discípulos, los apóstoles, incluyendo Judas Iscariote, y también estas mujeres piadosas, las cuales Jesús había sanado de enfermedades. A una le sacó 7 demonios, la famosa María Magdalena, y bueno, estas mujeres decidieron voluntariamente, por gratitud y amor al Señor, seguirlo y servirle en todo lo que Él requiriera. Y bueno, dijimos ayer que aunque en el pueblo de Israel y en las escrituras no se ve una mujer dirigir desde un púlpito o desde una sinagoga, como en aquellos tiempos se denominaban los templos, y como hasta hoy en día se denominan los templos judíos, ¿verdad? No quiere decir que como Dios no le dio el rol a la mujer de predicar o de ser la cabeza de una congregación, la mujer no puede servir en la obra. Claro que puede servir, claro que puede enseñar a niños. Lo que una mujer no debe hacer es autonombrarse pastora y estar a cargo de una congregación sin ni siquiera ser esposa de un pastor, sino que hay mujeres que se autonoman pastoras, entonces quieren pastorear a un rebaño, y eso no está permitido, eso no es bíblico. ¿Me? Ok. La cabeza de la iglesia siempre va a ser el pastor puesto por Cristo para pastorear su grey. Amén. Bueno, pero como le dije, esto no quiere decir que las mujeres no puedan servir dentro de la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Y bueno, después vimos la parábola del sembrador, todos la hemos oído, ayer la expliqué lo mejor que pude con la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, la parábola del sembrador nos muestra los diferentes tipos de corazones o de personas y cómo reaccionan las personas al recibir la palabra. Y solamente las que son buena tierra reaccionan de manera correcta y dan fruto. Las que no son buena tierra, por ejemplo, la parte que cayó en el camino fue la que vino el diablo y quitó la palabra porque la persona no entendió la palabra. La parte que cayó entre los pedregales es la persona que por las pruebas, por las aflicciones, por la palabra y la fe
de Cristo, esta persona, esta palabra se pierde y no da fruto. Esta palabra se pierde y no da fruto porque no tiene una raíz profunda en Cristo. Y cuando vienen las pruebas, las tentaciones por la palabra, las dificultades por el Evangelio, esta persona se aparta. Entonces, ese es otro tipo de persona. Y bueno, la única persona que da fruto, o el único corazón que da buenos frutos, es la buena tierra, que cree la palabra y que con fe y perseverancia da fruto. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, bueno, si quieren ver el video completo, para no hacer un resumen tan largo, por aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Ahora vamos hermanos, como le dije, Lucas 8, 16 al 25. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dice ese versículo, dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. La pone debajo de la cama, sino que le pone un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mira pues cómo oís, porque todo lo que a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Amén. Bueno, yo dije que iba a ser hasta el 25, pero vamos a discernir primero este fragmento, esta porción de la palabra, y después seguimos leyendo y discerniendo. Amén. Ok, nadie enciende una luz. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Sí, hermano. ¿Esto qué quiere decir? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. A ver. Obviamente es inútil encender una luz y poner el agua encima. Es inútil. La luz tiene como propósito alumbrar, aclarar, disipar la tiniebla. Si nosotros ponemos una vela, ¿verdad? Y la cubrimos con algo, esa vela no va a alumbrar. Nosotros, ¿qué hacemos con la vela? La ponemos en las mesas o en las partes altas para que la vela alumbre la casa o el lugar donde estemos. ¿Qué les quiero? ¿O qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, que de igual manera es inútil cuando la palabra de Dios, como en el caso de la semilla que cayó en el camino, es inútil, la palabra de Dios es inútil si el diablo la roba. Si el diablo roba la palabra de Dios y esa palabra no da fruto, entonces no tiene sentido. ¿Sí me entiende? Es inútil. Así como es inútil una luz que se prenda y se coloque debajo de una mesa. Porque ¿cuál es el objetivo de la luz?
alumbrar un espacio determinado y que todo el que llegue a ese espacio reciba la luz. Entonces, si yo recibo la palabra de Dios, pero por no entenderla, como en el primer caso, el diablo me la quita, eso es inútil, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermano? Cuando la palabra de Dios cae en los corazones, la palabra, bueno, vamos a ir un poco más adelante para explicar esto, amén. Pero es por eso que mi Señor Jesús dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vacía ni la pone debajo de la cama. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. ¿Por qué? Porque ahí no va a beneficiar a nadie. No va a beneficiar a nadie que entre en el cuarto, a nadie que entre en la sala, a nadie que necesite de esa luz. Al igual que pasa con la semilla que cayó en el corazón, en la persona, en la parte de la semilla que cayó en el camino, como el diablo quita esa semilla no da fruto y no beneficia a nadie. Recordemos que cuando la palabra de Dios cae, ella manifiesta lo que hay, cae en un corazón, ella manifiesta lo que hay en ese corazón, amén. Sigamos, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, claro, sino que la pone sobre un candelero para los que entran en la habitación oscura vean la luz, sean guiados. Eso, si lo llevamos a la parábola de la semilla, son quienes los que dan fruto, que esa luz la comparten con otros, que esa luz guía a otros, que es la palabra de Dios, que esa luz cumple con el propósito para lo cual Dios la colocó. Porque de nada me sirve a mí, hermano, saber la palabra, entenderla, conocerla yo, pero guardármela para mí, esconderla y no beneficiar al pueblo de Dios con esa luz que es la palabra de Dios. Entonces, en el caso de en el caso de la parábola del sembrador, ¿quién fue el único que usó la luz como debería usarla? ¿Quién fue el único que dio frutos como debería ser? La parte de la semilla que cayó en buena tierra, los de buena tierra, los de buen corazón, fueron los únicos que recibieron la semilla y dieron fruto, fueron los únicos que recibieron la luz del Evangelio y perseveraron y alumbraron también a muchos otros. Amén. Como el caso, por ejemplo, de los apóstoles. Los apóstoles no se quedaron con la palabra de ellos. No la escondieron. Ellos la predicaron. Ellos fueron luz del mundo. Como Jesús nos manda a nosotros a ser luz del mundo. Amén. Entonces, si nos vamos a la parábola del sembrador, los únicos que usaron bien la luz, que recibieron, que fueron que podemos decir que es la palabra de Dios, que en el caso de la parábola en la semilla, fueron fueron la buena tierra, los de buen corazón, que no escondieron la palabra, que no se la dejaron quitar, que perseveraron hasta el fin, y por ende ellos benefician a otros con la luz del Evangelio, hermano. Algo muy importante, que el Evangelio no es solamente para mi beneficio,
Si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que querer beneficiar a la iglesia de Cristo con su evangelio. Y no solamente la iglesia, sino al mundo, porque el mundo está en tinieblas y necesita la luz de Cristo. Pero ¿qué fue lo que hicieron mal lo de la parábola del sembrador? Las tres primeras tierras, que no dieron fruto, que las palabras de Jesús no dieron fruto y ellos no fueron luz, sino que se dejaron quitar la semilla, la dejaron ahogar, la dejaron perder y no pudieron ser luz para otros, ni para sí mismos. Amén. Gloria a Dios. Porque nadie oculta que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido. Y de salir a la luz. ¿Qué pasa, hermano? Otra vez voy con la parábola del sembrador. ¿Qué pasa con la palabra? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la palabra de Dios cae en un corazón, dependiendo del tipo de corazón, ella va a manifestar las verdaderas intenciones del corazón. Sí, hermano, la palabra de Dios cuando llega a nosotros produce un efecto, produce algo, manifiesta lo que verdaderamente nosotros tenemos en el corazón. En el caso, por ejemplo, de los que recibieron la palabra, pero por no entender no pudieron retenerla y el diablo se la quitó, ¿qué hizo manifestar esa palabra en el corazón de la persona? Que las personas eran del mundo, que no eran espirituales, y como no eran espirituales, el diablo le arrebató la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hizo, por ejemplo, qué manifestó la palabra de Dios o la semilla cuando cayó en el segundo tipo de camino o de tierra? Que la persona no tenía la fe suficiente en Cristo. Manifestó que esa persona no era un verdadero creyente, porque cuando vino la prueba, cuando vino la persecución, cuando vino las aflicciones por la palabra, que hizo el creyente, huyó, no permaneció. Eso es lo que manifestó. Cuando la palabra o la semilla cayó en los espinos, ¿qué hizo? ¿Qué manifestó? Que a la persona le importaba más el mundo y sus afanes que la palabra. En cambio, cuando la palabra cae en buena tierra, ¿qué manifiesta esa palabra en la persona? Frutos, porque la persona persevera, porque la persona no se deja vencer por el mundo, porque la persona no se deja vencer por los sufrimientos, por las aflicciones, porque la persona pone a Dios el primero y no a su trabajo ni a las riquezas. Eso lo manifiesta la palabra. Eso es lo que la palabra manifiesta en los corazones. En otras palabras, cuando la palabra que es una persona, como ella vive y eficaz, manifiesta lo que hay en el corazón de la persona. Amén, gloria a Dios. Versículo 18. Mira pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le da, y todo el que no tiene, aún lo que tiene. Vamos a ver otra vez. Mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le da, y al que
y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Aquí de qué está hablando la palabra, qué es lo que se le va a dar al que tiene más y al que tiene menos, hasta lo poco que tenga se le quitará. Del conocimiento, hermano, del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que lo dice, mirad cómo hizo. O sea, presta atención, pongan atención a lo que yo les estoy diciendo. Porque si ustedes ponen atención a estas palabras, al que tiene conocimiento de la palabra de Dios, se le va a dar más. Pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Es decir, el conocimiento mínimo que esa persona piensa que tiene de Dios, se le va a ser quitado. Entonces, a eso es lo que se refiere. Por eso si volvemos a leer, dice, mirad cómo oís, porque todo el que tiene, se le dará. El que tiene que conocimiento de la palabra, el que tiene sabiduría de Dios, mirad, presta atención a la palabra que yo les estoy diciendo. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Los que tienen oídos espirituales, oigan. Porque si ustedes prestan atención a esto que yo les estoy diciendo, sus conocimientos van a aumentar. Pero el que no tiene ningún conocimiento, hasta lo poco que tiene, le será quitado. O sea, ese conocimiento escaso que una persona tenga, no le va a servir para nada. Pero si nosotros somos diligentes en prestarle atención a la palabra de Cristo, por eso que dice, mirad cómo hizo, o sea, presten atención a esto que yo les estoy diciendo. Porque si ustedes prestan atención y oído a mi palabra y tienen sus oídos espirituales abiertos, ¿qué va a pasar con ustedes? Van a aumentar el conocimiento de la verdad, de mi evangelio, de mi Padre, me van a entender más. Pero si no entienden estas cosas, hasta lo poco que tienen, hasta el poco conocimiento que podían tener, le va a ser inútil. Amén. Entonces, eso es lo que significa al que tiene se le da más, y al que no tiene, lo poco que tenga se le será quitado. Amén. Entonces, bueno, ya... Ok, ya terminamos esta parte, ya sabemos por qué no podemos dejar, ya sabemos por qué nadie debe poner una lámpara debajo de una cama o debajo de una mesa, porque eso es inútil. Si nosotros recibimos la palabra de Dios, que es luz, es para que alumbremos a otros y para que los demás se beneficien con la luz. No seamos como lo de la parábola del sembrador, como lo del primero. Seamos como la buena tierra. Amén. Gloria a Dios. Que es la que da frutos. Amén. Ahora vamos a leer 19 y 21. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos estaban fuera, y quieren verte. Entonces, respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver las dos familias de Jesús, la familia terrenal
y la familia espiritual, como nosotros también tenemos familia terrenal de sangre y familia espiritual por parte de Dios. Amén. En Cristo Jesús, obviamente, todas las bendiciones de Dios son en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice la palabra, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Mira, hermano, en este pasaje, no recuerdo si en el Evangelio de Marcos, creo que sí, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a buscarlo, es decir, María, su madre biológica, y los hermanos de Jesús. Estos hermanos de Jesús no son primos de Jesús, no son hermanos espirituales de Jesús, porque hasta ese momento o en ese tiempo todavía nadie se llamaba hermano entre sí, ¿ok? Digo, hermanos espirituales, estos eran los hermanos de sangre de Jesús, sus hermanos por parte de María. María tuvo mínimo hermano, tuvo 6 hijos aparte de Jesús. O sea, María tuvo 7 hijos. Según la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Uno se llama Santiago, otro se llama Jacobo. En fin, ahorita no recuerdo el versículo, pero la palabra dice que tenían 4 hermanos, que Jesús tenía 4 hermanos y hermanas. Y sus hermanas aún están con nosotros. Amén. Uno de esos hermanos es Santiago el apóstol. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la familia de Jesús, ¿verdad? Perdón. Aquí vemos la familia de Jesús ir a buscar a Jesús. Amén. Ahora, ellos lo fueron a buscar con qué intención. Ellos lo fueron a buscar para que Jesús dejara de predicar. Porque parece increíble, hermano, pero la misma familia de Jesús estaba creyendo que Jesús estaba delirando. La misma familia de Jesús, según la carne, creía que Jesús se estaba volviendo loco. Y por eso lo fueron a buscar. Por eso lo fueron a buscar. Esa fue la razón de que lo fueron a buscar. Lo fue a buscar María y sus hermanos para que no siguiera haciendo lo que él venía haciendo, ¿ok? Entonces, esta fue la razón. Ya sabemos que son hermanos según la carne, no son hermanos espirituales. Está Santiago y otros 3, que no recuerdo ahorita bien los nombres, siempre se me olvidan. Y las hermanas de Cristo que aún vivían en Nazaret. Amén. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Ok. Una persona, porque claro, Jesús siempre se la pasaba rodeado de una multitud, ¿verdad? Entonces, era difícil tener acceso a Jesús. Los más cercanos a Jesús siempre eran sus 2 apóstoles, pero siempre había una multitud grande alrededor. Y bueno, le impedía a María y a los hermanos de Cristo llegar hasta donde estaba él. Por esto ellos se ven en la obligación de pedirle a alguien de la multitud que le fuera a avisar a Jesús que ellos estaban ahí. Y esta persona fue y le dijo, bueno, tu madre y tus hermanos están allí, quieren verte. Vamos a ver qué le respondió Jesús, versículo 21. Entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, ¿a quién le dio prioridad a Jesús? Mira, hermano, esto no quiere decir que Jesús no quería a María ni a sus hermanos según la carne. ¿Amén? Esto no quiere decir eso. Amén.
¿Qué quiere decir eso? Que Jesús le da prioridad, primeramente a la obra del Padre. Un momentico, yo estoy haciendo la obra de mi Padre. En los negocios de mi Padre me conviene estar, como dice mi Señor Jesús cuando era niño. Así que yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Empezando por ahí. Y segundo, yo estoy con mi familia, porque mi familia espiritual, la que he recibido de parte de mi Padre Celestial, que Jesús le da prioridad sobre la familia terrenal. Mira, hermano, aquí tenemos una gran lección. Jesús le da prioridad a su familia espiritual sobre su familia terrenal. ¿Esto qué les quiero decir? Por ejemplo, si usted si hay un creyente, por ejemplo, que el papá le está cumpliendo años, pero el papá es del mundo, un ejemplo. Y el papá le dice, no hijo, quédate conmigo, que estoy cumpliendo años, no te vayas para la iglesia. Hermano, Jesús le da prioridad a estar con su familia espiritual y a hacer la obra que el Padre le había dado. Fíjense bien, María lo llama con sus hermanos que vinieron a buscarlo. Este joven le da la noticia de Jesús y Jesús, ¿qué le dice? Ya vamos a ver qué le dice. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús le da prioridad o mayor importancia a su familia espiritual. Vamos a ver qué. Ya leímos, vamos a volver a leer. Entonces respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son mi madre y mis hermanos, y lo señaló a ellos. Entonces Jesús le está dando ahí la prioridad o la mayor importancia a su familia espiritual. Como dice el apóstol Pablo, hace bien a todo el mundo, pero mayormente a la familia de la fe, hermano. Jesús tenía prioridad, y la prioridad para Jesús eran sus hermanos espirituales. ¿Y cómo identificamos sus hermanos espirituales o sus madres espirituales? Él lo dice. Son los que hacen la voluntad de mi Padre, son los que oyen la palabra de mi Padre y la ponen por práctica. Y a esos Él les dio prioridad sobre su familia terrenal. Así que si así que un verdadero cristiano creyente debe poner por encima de su familia terrenal a su familia espiritual, si quiere hacer la voluntad de Dios como la hizo mi Señor Jesús. Aquí mi Señor Jesús no se paró corriendo y dijo, no, quítese, que voy a buscar a mi mamá y a mi hermano. No. Él dijo, está bien, allá está mi familia terrenal, pero aquí conmigo está una familia mucho más importante para mí que la terrenal. Aquí está la familia que mi Padre me ha dado. ¿Y quiénes son esos? ¿Cómo identificamos a la familia de Dios? Bueno, aquel que oye la palabra de Dios y la hace. Somos parte todos de esa gran familia espiritual que Dios le ha dado a Cristo como regalo. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre, amén. Ok. Gloria a Dios, porque Cristo nos enseña que los hermanos en la fe
son una familia mucho más importante que la familia terrenal. Claro, no le quiero decir que la familia que Dios nos da terrenalmente hablando no sea importante, pero les quiero decir es la importancia que le dio Jesús a la familia espiritual, que la puso de primero antes que a tu familia terrenal. Y eso es lo que yo les quiero decir. No les quiero decir, no, pasen 24 horas en la iglesia y no le pongan atención a su esposa ni a sus hijos. No, no. Eso no es lo que yo les quiero decir. Pero esto no puede servir para que para que no tengamos excusa de decir no, porque mi papá está cumpliendo años, no voy para la iglesia. No, usted va para la iglesia porque allá está su familia espiritual con la que Dios quiere que usted comparta. Jesús no fue con María y con sus hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba con sus hermanos espirituales, lo que hacía la voluntad de su Padre. Amén. Entonces hay que tener eso en cuenta y no dejar de llevar por sentimentalismo humano. Amén. Vamos a leer del 22 al 25 ahora. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasamos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y descendió una gran tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Se hizo bonanza. Le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decía unos a otros, ¿quién es gente que aún los vientos y las aguas manda y obedece? Ah, gloria a Dios. Vamos a ver. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y dijo, pasemos al otro lado. Y partieron, ¿ok? Jesús se monta en una barca. En otra ocasión, Jesús se monta en una barca con sus discípulos y le dice, pasemos al otro lado. Ellos partieron en la barca, ¿verdad? Pero mientras navegaban, él se unió y desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Ok, fíjense bien. Pero mientras iba avanzando en el lago, ¿verdad? Para llegar a otro lado, se desató una tormenta. Se desató una tempestad, ¿verdad? Y Jesús se había quedado dormido. A ver, el Evangelio de Juan se centra en ver la parte humana de mi Señor Jesús. En ver a mi Señor Jesús como un verdadero hombre. Se centra en la naturaleza humana de Jesús. Amén. Y aquí precisamente cuando nos dice la Escritura que Jesús duerme en medio de esa tempestad que se desató, que los discípulos estaban casi que se tiraban del barco, de la barca, porque pensaban que se iba a ahogar, ¿verdad? Que se iban a ahogar. Jesús duerme. ¿Por qué Jesús duerme? Bueno, sencillamente, hermano y amigo, porque está un cuerpo como el de nosotros. No está, Jesús no vino y se encarnó y tomó un cuerpo de Superman. Jesús vino y se encarnó y tomó un cuerpo humano como el que tú y yo tenemos ahora, que se cansa, que le duelen los huesos, que le da calor, que tiene hambre. Amén. Ahí podemos ver
Perdón. Perdón, hermano. Ahí podemos ver que Jesús era 100% hombre. Porque se durmió, estaba cansado, las multitudes, las sanidades, las enseñanzas, y se le agotó la batería y se acostó a dormir, a reponer fuerza, como todo hombre que está bajo el sol. Amén. Ahí vemos la humanidad de mi Señor Jesús, que es lo que el Evangelio de Juan quiere resaltar. Por ejemplo, en los otros versículos vimos que los hermanos de Jesús, que su madre y sus hermanos, Dios no tiene madre, ¿verdad? Pero Jesús humanamente, ¿verdad? Sí tenía madre. Dios no tiene hermanos, pero Jesús humanamente sí tiene hermanos, porque Dios Padre es Padre de todos, de los ángeles, de nosotros. Pero Dios Hijo, pero Dios, pero el Verbo encarnado sí tiene hermanos y sí tiene madre. Ahí vemos la humanidad de mi Señor Jesús, porque Él, como nosotros, Él tomó esta apariencia como nosotros, ¿verdad? Y también estaba sujeto a una madre terrenal y también tenía hermanos terrenales. Amén. Aunque la Iglesia Católica no niegue rotundamente, me refiero a lo de los hermanos terrenales. Amén. Pero bueno, ya eso es discusión de otro tema. Amén. Entonces vemos que se desata una tormenta y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo Dios permite que se desate una tormenta si ahí está su hijo? ¿Ah? ¿Y si Jesús se ahogaba? No, hermano. Precisamente porque ahí estaba Jesús, Dios fue el que causó la tormenta. Para que los apóstoles vieran y conocieran a Jesús según su deidad. Sí, hermanos, porque Él es hombre, como yo se los dije, por eso durmió, porque estaba cansado, pero es también Dios, 100% hombre, 100% Dios. Eso es lo que se conoce en teología como la unión hipostática, ¿verdad? Y Dios quería que Jesús elegido, que los apóstoles de su Cordero supieran quién estaba con ellos y confiaran más en Cristo. Y por eso el mismo Dios preparó esta tormenta, es decir, preparó el escenario para que Cristo manifestara su deidad, no solamente su humanidad cuando duerme, sino su deidad cuando calma la tempestad. Vamos a seguir viendo. Y vinieron y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos, despiértate. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Los discípulos dijeron, no, hasta aquí llegamos, vamos a conocer a nuestro Padre Celestial, porque vamos a morir. Y despertaron a Jesús atribulados, nerviosos, con mucho miedo, pánico, y le dijeron, maestro, despierta que perecemos. Me imagino todos eufóricos, desesperados, temblorosos. Y Jesús, con mucha calma y tranquilidad, simplemente reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. A la voz de Jesús decir,
viento, enmudece. A la palabra de Jesús salir de su boca, los vientos no tenían nada que hacer, tenían que obedecer a aquel que los creó, hermano. El viento y el mar fueron creados por Dios. Ellos tienen que obedecer al Dios que los creó. El mar no se puso más alborotado y dijo, no, yo no te voy a hacer caso porque yo... No. El mar y el viento obedecieron porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios siempre logra lo que ella quiere. Vemos como Jesús tiene autoridad sobre la creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador de la creación. Y Él puede mandar toda su creación como Él le plazca. No hay viento, no hay huracanes, no hay terremotos que escapen a la soberanía de Dios. Todo lo que pasa debajo del sol es porque Dios lo permite. Pero si Dios quiere eliminar un tornado, un huracán, un terremoto, Él lo hace y ya, mande ya. Él manda, no tiemble tierra, y la tierra no tiembla. Él manda, disipa este tornado y el tornado se va. Porque Dios tiene control y dominio sobre toda la creación. Y aquí está demostrando Jesús que Él tiene el mismo dominio que el Padre sobre la creación. Aquí Jesús, como todo buen hijo, está imitando a su Padre. Y los apóstoles que están viendo aquí también la deidad del Señor. Vamos a ver qué dicen los apóstoles. Y les digo, ¿dónde está vuestra fe? Como siempre, claro. Aquí vemos que los apóstoles no entendían todavía con quién estaban. Porque si ellos hubieran sabido ahí, si ellos hubieran estado claros que con ellos estaba el Dios encarnado, que con ellos estaba el Dios hombre, ellos no hubieran temido, pero ellos no conocían verdaderamente a Jesús. Ellos no conocían todavía la naturaleza divina de Jesús. Por eso es que ellos dudan. Ellos dudan porque no conocen completamente al Maestro y a su Señor. Por eso ellos dudan. Por eso mi Señor Jesús le dice aquí, ¿dónde está vuestra fe? Si ellos conocieran a Jesús, ellos no dudaran de Él. Y muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Nos atribulamos, nos volvemos locos por situaciones que nos pasan. Perdemos la fe, nos desesperamos, porque en estos momentos se nos olvida quién es nuestro Dios. En estos momentos se nos olvida que Dios es omnipotente, que Cristo es omnipotente y que Él con una sola palabra puede calmar cualquier tormenta. Él puede calmar cualquier situación, Él puede vencer a cualquier enemigo, pero nosotros, como estamos en la carne, tendemos, tendemos en muchas ocasiones a olvidar los atributos de nuestro Dios, que es todopoderoso, que es fiel, pero se nos olvida, como a los apóstoles, que no conocían bien al Señor, pero en nuestro caso, que lo conocemos bien, que sabemos que Él es Dios hombre, lo que nos pasa a
nosotros no es que no lo conocemos bien. Lo que le pasa a los cristianos de ahora es que se nos olvida fácilmente, quién es nuestro Dios, que es todopoderoso, que es tres veces santo, que es justo, que nos ama con amor eterno. Se nos olvidan todos los atributos de Dios y nos desesperamos y perdemos la fe muchas veces por el miedo, por la duda, pero es por eso, hermano, porque se nos olvida en situaciones difíciles quién es nuestro Dios, a qué Dios le hemos creído, en qué Dios hemos confiado y en qué Dios esperamos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Y atemorizados se maravillaban y decían uno a otro: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le manda y obedece? Fíjense bien que no sabían quién era Jesús. Ellos no sabían, ellos dijeron, cuando ellos vieron eso, que Jesús cayó, mandó al mar y al viento y se tranquilizó todo, ellos temieron y preguntaron y se dieron entre sí: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedece? Porque no conocían verdaderamente quién estaba con ellos. Por eso el temor y la tribulación con la tormenta. Y el Padre Celestial precisamente orquestó esa tormenta para que los discípulos se dieran cuenta quién era Jesús. Que Jesús era Dios encarnado, que Jesús era la segunda persona de la Trinidad, que Jesús era el Logo eterno de Dios. Para eso Dios permitió eso, para que los discípulos lo conocieran, tanto por su humanidad como por su deidad, como Dios. Amén. Claro, ellos por falta de conocimiento se articularon todo y se desesperaron y dijeron: maestro, párate que hasta aquí no está el río, no va a traer el agua. Ellos por falta de conocimiento, nosotros y por falta de fe. Pero nosotros muchas veces no es por falta de conocimiento, sino que se nos olvida quién es el Dios a que nosotros servimos, quién es el Dios que nos salvó, quién es el Dios que nos rescató. Entonces cuando nos pasa algo, nos volvemos locos como los apóstoles. No, si nosotros conocemos al Dios que nos salvó y su poder y su deidad, nosotros estamos seguros, amén. Y no tenemos que ponernos así como los apóstoles. En cualquier circunstancia, cualquier tormenta, cualquier desierto que podamos estar atravesando, si nosotros tenemos la fe puesta en que Dios es omnipotente, que Dios es mayor que cualquier tempestad, en que Dios puede ayudarnos a atravesar cualquier desierto, hermano, vamos a salir de allí. Vamos a salir de allí más que vencedores. Amén. Pero que no se nos olvide quién es nuestro Dios. Porque nosotros, a diferencia de los apóstoles, no tenemos como excusa que no sabemos quién es. Nosotros lo conocemos. Sabemos su poder. Reconocemos su deidad, su soberanía, su santidad, su omnipotencia, su misericordia, su bondad, su amor eterno. Entonces no dudemos, hermanos, cuando vengan pruebas, interpretadas y situaciones adversas, no dudemos que ese Dios, que es poderoso para salvar y para sanar, nos va a ayudar y nos va a librar en el día malo, en el día de la prueba, en el día del desierto, en el día de la angustia, en el valle de sombra de muerte. Él nos va a ayudar porque Él es Dios. Y el Dios que nosotros creemos, el Dios bíblico, el Dios de la palabra, amén, es un Dios omnipotente, que todo lo puede, amén. Bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí lo vamos a dar por hoy.
hasta el versículo 25. Entonces, bueno, Dios me lo bendiga mucho. Yahvé me los bendiga y me los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mañana, si Dios me lo permite, seguiremos examinando para la gloria de Dios el Evangelio de Lucas. Dios me lo bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.